Abrimos con esta noticia en desarrollo. Un nuevo plan del presidente Trump para poner fin a la guerra en Ucrania incluiría ceder territorio a Rusia, limitar el ejército ucraniano y frenar cualquier futura expansión de la OTAN. Esto según un borrador filtrado por la prensa asociada. Zelensky recibió el documento por escrito del secretario del Ejército de Estados Unidos y lo describió como la visión de Washington. El líder de Ucrania ahora se reunirá con el presidente Trump para tratar de llegar a un acuerdo y terminar la guerra con Rusia. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Estas son otras de las noticias que estamos siguiendo muy de cerca aquí en 24 horas. Mire, Nicolás Maduro lanza este jueves una orden contundente tras un incendio en una refinería en Venezuela. Esto mientras revelan un informe sobre qué pasaría si el gobierno de Venezuela colapsara de un día para otro. Además, nuevas revelaciones apuntan a que detrás del asesinato del alcalde de Uruapan habría un autor intelectual aún más alto en la jerarquía del narco. Más adelante les muestro quién era el verdadero jefe que ordenó el ataque. También Durango aprobó una ley para prohibir todas las cirugías estéticas en menores de edad. Esto tras el trágico caso de Nicole, una niña que murió luego de 3 procedimientos autorizados y realizados por su propio padrastro. Tenemos reacciones de su familia. Pero mire, continuamos con la bolsa de valores. El día comenzó con optimismo y grandes ganancias, pero el mercado dio un giro y terminó en negativo. El índice Nasdaq cerró con una caída del 2%. Las acciones de tecnología, particularmente, mire, relacionadas con la inteligencia artificial, lideraron pues las pérdidas ante crecientes temores de una burbuja en ese sector. Esto es parte de una economía que está dando giros cada día y es bastante complicado. De hecho, este jueves conocimos nuevas cifras del mercado laboral que dejan un escenario mixto. Mire, las buenas noticias son que septiembre sorprendió con 119,000 nuevos puestos, más del doble de lo pronosticado. Pero ahora, las malas noticias. La tasa de desempleo volvió a subir, ahí lo están viendo, a pesar de los nuevos empleos en septiembre. Vamos con Fernando Mejía, que nos explica cómo la economía está dando señales contradictorias, así como está escuchando. Buenas y malas noticias en el país en cuanto a trabajo se refiere. Las buenas es que durante el mes de septiembre se registró la creación de 119,000 empleos. Esto es más del doble de lo que se había pronosticado previamente, que eran 50,000 empleos. Pues es muy buena noticia que se han generado más empleos de lo que se esperaban, porque eso significa que la economía está de pronto mejorando. Las malas noticias son que aunque haya habido creación de empleos en septiembre, el desempleo aumentó ese mismo mes del 4,3% registrado en agosto al 4,4% a finales de septiembre. Puedes estar viendo generación de empleos quizás en ciertos sectores, pero pérdida en otros. Y entonces en la balanza puedes estar generando empleos en relación a los empleos que había anteriormente, pero puede haber gente que ya no está consiguiendo empleos. De acuerdo con el Departamento de Estadísticas Laborales, de los 119,000 empleos creados, el sector salud y asistencia social aportaron 57,000, casi la mitad. El sector de ocio y hospitalidad agregaron 47,000. Los empleos que se perdieron fueron en el sector de transporte y almacenamiento, que registraron menos 25,000 empleos, servicios temporales menos 15,900 y manufactura menos 6,000. Los números de octubre tardarán en darse a conocer, ya que el cierre de gobierno no ha permitido calcular bien la pérdida y la creación de empleos durante ese periodo. Estos números podrían tener un factor determinante en la alza de intereses entre los funcionarios de la Reserva Federal, que tienen una reunión el próximo mes. Aumentos en las tasas de desempleo usualmente significan que el Fed va a bajar las tasas de interés. Y esto es simplemente para inyectar la economía, para que las empresas empiecen a invertir y se generen empleos. Estas cifras llegan en un momento de incertidumbre en la economía. El mercado laboral se ha visto afectado por los efectos persistentes de las altas tasas de interés y la guerra de aranceles de Trump. Ha habido pocas contrataciones y pocos despidos según el reporte. Esto no es bueno para quienes buscan trabajo. En promedio en este momento, según datos recientes, se está tardando un promedio de 6 meses en encontrar un empleo. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Y atención con esto, porque el Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció un nuevo aumento en varias tarifas migratorias que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 como parte del ajuste anual por inflación. Según la página del gobierno, entre los ajustes
El permiso de trabajo sube de $550 a $560. Las renovaciones pasan de $275 a $280 y la solicitud del TPS aumenta de $500 a $510. Mientras tanto, la tarifa de asilo sube de $100 a $102. En Nueva York, un video muestra a presuntos agentes de ICE entrando a una vivienda sin una orden judicial, apuntando a una madre y sus 4 hijos, todos ciudadanos estadounidenses. Tiene que verlo. Stupid. Come out here. I got my baby. Come out here. I have my baby. No. Come out here. Then I'm coming to get you by your baby. So come out here. I have my baby. I have my kids. What the second? I have my baby. I want a second. Come out here. 1 second. Don't touch me. La coalición de inmigración de Nueva York asegura que los agentes buscaban a un primo que nunca vivió en ese domicilio. Además, testigos afirman que la mujer fue jalada del cabello frente a sus hijos. Ellos dicen en este caso que estaban buscando a alguien que tenía un historial criminal, pero ellos no, la inmigración o la policía, nadie puede entrar a una casa sin tener una orden judicial o de cateo. Tiene que estar firmada por un juez, se la deben poder pasar debajo de la puerta. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que los agentes actuaron legalmente al intentar ejecutar una orden de arresto, insistiendo en que tocaron la puerta durante 20 minutos antes de ingresar. El presidente Trump volvió a generar polémica al sugerir que 6 demócratas deberían enfrentar cargos de sedición, un delito que, según él, es castigable con la pena de muerte. Sin embargo, esta no es la primera vez que Trump sugiere la pena de muerte para alguien. Mire lo que encontramos. En el 2024, la exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca afirmó que Trump pidió que un filtrador de información en la Casa Blanca sea ejecutado. También habló en varias ocasiones de ejecutar personas. Pero esto no es todo. En el año 1989, durante un famoso caso de 5 adolescentes afroamericanos y latinos acusados de un crimen, Trump pagó anuncios en 4 periódicos de Nueva York pidiendo que se restableciera la pena de muerte. Sin embargo, luego se demostró su inocencia y sus condenas fueron anuladas. Simpatizantes del presidente Trump están convocando una invasión en Disneyland para el 28 de febrero de 2026. La iniciativa, organizada por el grupo 805 Patriotas, promueve el uso de gorras rojas y ropa con el lema "Hagamos a Disney grandioso otra vez". Disney recordó que no avala eventos políticos dentro del parque y que sus reglas prohíben banderas, demostraciones y vestimenta que afecte la experiencia de otros visitantes. Por cierto, ¿ha visto usted el video en Denver donde inspectores de salud tiran cloro sobre la comida de un puesto de tacos? Pues mira, la historia parece ser más complicada de lo que habíamos visto antes. El vendedor insiste en que nunca fue notificado de alguna violación. Sin embargo, el Departamento de Salud respondió dando otra versión. Funcionarios aseguran que la medida fue necesaria porque el vendedor ignoró repetidas citaciones. Además, trató de ocultar alimentos contaminados en un camión cerrado. Autoridades insisten que el vendedor operaba sin licencia y se ha movido para evitar más multas. El departamento defendió la acción señalando que nuestras acciones han escalado a confiscar y de desechar de manera segura productos que representan un riesgo potencial para la salud. Fin del comunicado. Bueno, con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque hay más al regresar. Nicolás Maduro emite una orden contundente tras un incendio en una refinería, mientras un nuevo informe revela qué podría ocurrir si el gobierno colapsa. Además, le muestro quién era el verdadero jefe que ordenó el asesinato del alcalde de Uruapan. Y también un diputado desata polémica tras pedirle a Estados Unidos alzar la voz sobre México, y la manera en que lo hizo está dando mucho de qué hablar. Se lo cuento cuando vuelva. Gracias por seguir con nosotros aquí en 24 horas. Y quiero comenzar este segmento con esta pregunta. ¿Qué pasaría si el gobierno de Nicolás Maduro colapsara de un día para otro? Ejercicios de guerra realizados por funcionarios de Washington concluyeron que la caída del gobierno de Maduro podría provocar caos
y una violencia prolongada en Venezuela. De hecho, según un nuevo informe del New York Times, en el año 2019 el presidente Trump consideró sacar a Maduro del poder justo en medio de las masivas protestas en Caracas. Sin embargo, optó por no actuar. Analistas señalan que si Estados Unidos no tiene un plan para el día después de la salida de Maduro, Venezuela podría repetir escenarios como Irak, Afganistán o Libia, requiriendo incluso miles de soldados para estabilizar el país. Mientras tanto, Estados Unidos continúa la presión sobre Venezuela. Al menos 5 aviones militares estadounidenses fueron detectados este jueves sobre la costa del país. Entre ellos, un avión especializado en inteligencia electrónica. Y en medio de este conflicto, el presidente Nicolás Maduro ordenó este jueves a todo el mundo en su país a reforzar la vigilancia. Esto después de un incendio en una refinería de petróleo en el oriente de Venezuela. Pero escuchemos la orden de Maduro. ¿Qué pasa? Porque cada quien defienda su espacio, las instalaciones petroleras, gasíferas, defenderlas de la CIA. La CIA, que le han metido un billete y han dicho vayan para allá a dañarle la economía a los venezolanos. Ese es el plan de la CIA. Ante los planes de la CIA, poder obrero, 1000 ojos, 1000 oídos, mosca pues todo el mundo. Me entiendo, ¿verdad? Nos entendemos. El incidente en la refinería se produce apenas días después de otra explosión que dejó 8 muertos y redujo por un 60% el suministro de combustible. Por cierto, los apagones en Cuba continúan empeorando mientras datos muestran que Venezuela y México están reduciendo sus envíos de combustible. La empresa estatal Unión Eléctrica advirtió que este jueves, en el horario de mayor demanda, más de la mitad del país se iba a quedar sin luz. Yo creo que por ahora los apagones no van a mejorar. Al contrario, lo que van es empeorar, porque es que no te sé ni decir el por qué, porque están empeorando. Cada día son más apagones. Muchas veces tenemos que esperar a que llegue, si llega, para poder, no sé, alimentarnos, para poder estudiar, que es lo que tenemos que hacer. La situación que está pasando en Venezuela ahora mismo, claramente él era un país amigo que nos ayudaba con el tema de combustible. Y bueno, por la situación que está pasando, claramente nosotros vamos a empeorar también, ya que no va a poder contribuir ni ayudarnos. Y bueno, es entendible. La crisis golpea incluso a La Habana, donde los cortes pueden superar 9 horas al día. Y este es un mensaje claro y rotundo a Claudia Sheinbaum, que estamos hartos. Esto es en la Ciudad de México. Cientos de manifestantes salieron este jueves a las calles para protestar contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero escuchemos lo que nos dijeron personas a favor y en contra de la manifestación. En una medida muchísimo más pequeña, porque creo que no sobrepasó de 300 personas esta marcha, vemos replicado lo que pasó en el 15. Es un 80% de personas que vienen con consignas machistas, que vienen con consignas panistas, que vienen intentando solamente atacar a Morena, pero no atacar todo un sistema. Pero sí es importante mencionar que hay un 20% de personas que están enojadas por el desabasto de medicamentos, por el cobro de piso, por la falla en materia de seguridad. También es muy importante que se esté hablando de eso. No puede ser que cualquier cártel sea más fuerte que el Estado y que estemos intimidados y con miedo a que no nos pase lo que le pasó al señor Carlos Manso. En paz descanse, y arriba Michoacán, y arriba Uruapan, y arriba Carlos Manso. La policía antimotines detuvo el avance a unas cuadras del centro mientras los participantes exigían justicia por casos recientes, incluido el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. A propósito, ¿quién está realmente detrás del asesinato de Carlos Manso? Pues según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ese puesto lo tiene Ramón Ángel Álvarez, alias el R1, descrito como el jefe del jefe y responsable de la célula que operaba en Michoacán. Debajo de él estaba Jorge Armando. Aquí estamos viendo el cronograma, conocido como el licenciado, quien ejecutaba sus órdenes y trabajaba como coordinador del grupo de jóvenes de Víctor Manuel, Ubaldo, Fernando Josué y Ramiro. El organigrama lo estamos viendo aquí en pantalla. Mensajes en teléfonos de los implicados revelan cómo el licenciado presionó a su grupo para ejecutar el ataque, siguiendo instrucciones de su jefe R1, quien
sigue prófugo. Pero escuchemos lo que dijo el secretario de Seguridad en una entrevista con Azucena Oresti. Ramón Ángel Álvarez. Así es. El R1. Así es. ¿Lo señala directamente, sí, lo señala alias el directamente. licenciado? Sí. ¿Qué dice de él? Que él es es su jefe directo. ¿Él fue quien dio la orden? Sí. Aquí lo importante que la ciudadanía sepa es que nosotros cuando decimos, este es un autor material, este es el coordinador de la célula delictiva, este sujeto apodado del R1 es el otro, a dicho de los propios delincuentes, y no solo son sus dichos, sino la evidencia encontrada en la forense de los dispositivos móviles. Autoridades aseguran que ampliarán las investigaciones para dar con su paradero y desmantelar la estructura criminal que operaba en Michoacán. La Casa Blanca confirmó este jueves que el presidente Trump evalúa tomar medidas adicionales contra los cárteles en México. La portavoz del mandatario destacó la cooperación de la presidenta Sheinbaum en la frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Sin embargo, afirmó que el equipo de Trump está analizando nuevas acciones, luego de que el mandatario dijera que no está contento con los resultados. De hecho, un diputado del PAN en la Ciudad de México desató polémica al pedirle a Estados Unidos y Europa que alcen la voz sobre la situación en México, y lo hizo de una manera algo llamativa. Mírenlo. Le pido a todos los... Ya faltan 10 oradores nada más. Les pido por favor a todos respeto a los tribunos. Y es ustedes a que al único que le contestan y les da pavor es al gobierno de los Estados Unidos, que les tiene que enmendar la página, porque es el que les ha quitado la visa a quienes son ustedes, por favor, muchos diputado, de Morena, y al mismo gobierno le ha puesto una lista de gente que está vinculada con el crimen organizado, empezando por quienes le tienen que hacer la tarea, el expresidente López Obrador. Raúl de Jesús Torres Guerrero, hijo de madre mexicana y padre peruano, emigró a Estados Unidos en 1994 luego de la crisis económica. Bueno, así nos vamos a otra breve pausa, pero cuando vuelva, Durango aprobó una ley que prohíbe todas las cirugías estéticas en menores de edad tras el trágico caso de Nicole. Ella era la niña que murió luego de 3 procedimientos autorizados por su padrastro. Tenemos la reacción de su familia. Además, una obra de Frida Kahlo rompió récords en Nueva York. ¿Recuerda que ayer se lo anunciábamos aquí? Pues atención, porque tenemos los detalles de en cuánto se vendió. Le digo en breve, no se vaya. Óigame, Durango aprobó una ley que prohíbe todas las cirugías estéticas en menores de edad. Esto tras el trágico caso de Nicole, una niña que perdió la vida tras someterse a 3 procedimientos realizados por su padrastro. Vamos hasta México. Víctor Blázquez nos tiene más detalles sobre esto. Quedaron formalmente prohibidas las cirugías estéticas en menores de edad en el estado de Durango. Esta nueva ley llegó después de que Nicole, una joven de 14 años, perdiera la vida tras someterse a 3 procedimientos de cirugía impulsados y aprobados por su mamá y padrastro, quien era el cirujano que le hizo la intervención. ¿Hay quórum? ¿Es cuánto? La iniciativa obtuvo el voto a favor de 23 de los 25 legisladores en el Congreso local. La ley Nicole, que es la prohibición de cirugías estéticas a menores de edad cuando no sean necesarias, cuando no esté la justificación médica por un tema de reconstrucción o un tema de alguna situación que le pueda mejorar la calidad de vida al paciente, y aún así tenga el permiso de los padres de familia si no hay una justificación plena como tal. Uno de los fundamentos que se tomaron en cuenta es que los cuerpos de los menores de edad no están listos para las intervenciones estéticas, por lo que no solo debería de ser Durango, sino todo el país, donde queden prohibidas por el alto riesgo que corren los niños y niñas. Era una niña hermosa, una niña deportista, una niña muy popular, muy de un corazón muy noble, y esa manera tan de ella, tan particular de ser, esa chispita que siempre ponía en la vida y en los corazones de todos nosotros, una niña que va a ser recordada eternamente. La nueva ley llamada Nicole también endurece las sanciones penales para quienes usurpen una actividad médica. Además, establece la obligación de denunciar cualquier intervención a un menor. En este caso en específico, sí hay un agravante si eres médico, sí hay un agravante si eres cirujano y no tienes las credenciales, no tienes la preparación necesaria, y
obviamente se castiga o se sanciona con una mucho mayor pena si hay negligencia. En el estado de Durango, si un doctor se atreve a hacerle una intervención estética a un menor de 18 años, podría pasar en prisión de 4 a 8 años. Pero si no tiene las suficientes credenciales, la sentencia es de 2 a 6. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Y el arte de Frida Kahlo titulado El sueño o la cama se vendió este jueves por $54 millones en una subasta en Nueva York, convirtiéndose en la obra subastada más cara de una mujer. El arte ya fue solicitado para exhibiciones en Nueva York, Londres y Bruselas. Y con esta buena noticia vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en 24 horas.